El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Hoy estamos celebrando la conmemoración de todos los fieles difuntos, de los fieles, de los que fueron fieles incluso hasta el momento de morir. Porque si quisiéramos ofrecer oraciones o misas por alguien que estuviera en el infierno, solo provocaríamos que se revolcara de dolor en él. Por eso Dios solo permite que las misas sean ofrecidas a aquellos que permanecieron fieles. Vamos a entender un poquito, a sumergirnos en el misterio de la muerte, empezando por decir que la muerte no existe. Solamente hay personas que se mueren, pero la muerte como un ser en sí no existe. Hay personas que se mueren. En estos tiempos se le ha dado mucho culto a la llamada muerte, que le llaman santa, pero son simples espíritus que provocan muerte, que los han personificado de esa manera, pero no es que exista. La muerte no existe como tal. Repito, solo hay personas que mueren, animales que mueren, plantas que mueren, pero no existe eso que le llaman la santa muerte. Esos son simples espíritus que provocan muerte de diferente manera. La muerte para nosotros es una prueba. La muerte para nosotros es una prueba. Tendríamos que comenzar para entender por qué una prueba, diciendo que es la muerte. La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. El cuerpo es corruptible, el espíritu es eterno. Nosotros tenemos un espíritu eterno que empezó a ser eterno el día en que fue creado. Dios lo crea y lo deposita en esa célula que empieza a desarrollarse en el vientre de nuestra madre, y de esta manera nosotros somos un espíritu encarnado, un espíritu eterno, pero que empieza a ser eterno desde ese momento. Dios siempre ha sido eterno. Dios no empezó a ser eterno, sino que Dios siempre ha sido eterno. Entonces, la muerte para nosotros es una prueba
porque era un castigo hasta la venida de Jesús. La muerte es consecuencia del pecado. Sí, nosotros no nacimos para morir, por eso el ser humano no sabe morir. La muerte es consecuencia del pecado original, consecuencia del pecado social, del pecado personal. Pero hasta la venida de Jesús, la muerte era un castigo. Era un castigo y era algo difícil de aceptar el ser humano, porque el ser humano no fue creado para morir. Jesús viene, nos redime, muere en la cruz, nos redime, sube al cielo y nos va a preparar un lugar en el reino de los cielos. Desde este momento, la muerte para nosotros se convierte en una especie de boleto indispensable para poder cruzar la puerta que nos lleva a Jesús. Es un boleto indispensable para cruzar la puerta que nos separa de Jesús, que nos separa de Dios Padre, que nos separa de la felicidad eterna. Una vez cruzada esa puerta de la muerte, entonces podremos ver a Dios tal como es, tal como es. Pero la muerte esta, para poder llegar a la presencia de Dios y quedarnos con Él, no puede ser provocada. Cuando una persona provoca la muerte o se provoca a sí mismo a la muerte, el suicidio, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque antes de nacer todos nosotros tenemos contados los días, los años, los meses, las semanas, los días y las horas y minutos que hemos de vivir. Entonces yo desde antes de que viniera al mundo tengo una cita en el trono de la justicia de Dios. Ya tengo mi cita, día y hora, nadie más va a estar ahí más que Dios y yo, más que Dios y yo. Y ese es el único día y a la única hora en que yo me puedo presentar con Él. Entonces, si Dios quería que yo viviera ahorita 5 años más, y yo dentro de 1 año sufro tanto que prefiero quitarme la vida y me la quito, me suicido, 4 años estaré sin poder ir al juicio, sin un cuerpo para estar en la tierra y pertenecer a la tierra, y lo más probable es que me tenga que quedar errante en el mundo, sin que me puedan ver, sin que me puedan sentir, sin que me puedan escuchar, y es un sufrimiento terrible. Es un sufrimiento verdaderamente terrible. Yo no puedo ir a la justicia, a ese trono de la justicia, hasta el día que está marcado por Dios para mí. Por eso, si una persona, porque sufre mucho, llegara a suicidarse, tiene que multiplicar lo que sufre por 1000 para que se dé una idea a dónde va a llegar, a dónde va a caer si se quita la vida. Y no se puede. No se puede, ni siquiera uno como sacerdote, tenemos la autoridad para romper el tiempo que Dios le destinó para permanecer errante en el mundo. Así de que si una persona le falta 1 año de estar en el mundo y yo sacerdote le digo, te ordeno que vayas, no va, porque yo no estoy por encima de la autoridad divina. Yo no estoy por encima de la autoridad de Dios. Por lo tanto, la persona permanecería errante el tiempo dispuesto por Dios. ¿Verdad? El tiempo dispuesto por Dios. Si la persona se quita la vida. ¿Y qué sucede si nosotros le quitamos la vida a otra persona? Ya sea voluntariamente o ya sea de una manera involuntaria pero culpable. Involuntaria pero culpable. No es lo mismo que una persona se le rompen los frenos en el carro, se estrella con un puestecito y mata a una persona que está ahí. No es lo mismo a que se mate la misma persona por andar borracho en ese carro. Ya se anda borracho, ya es culpable de esa muerte. ¿Y qué sucede si nosotros matamos de una manera culpable a una persona? Si esa persona iba a vivir 20 años, todo el bien que Dios le iba a pedir que hiciera durante esos 20 años, lo debo yo. Yo lo debo. ¿Ustedes creen que yo voy a tener tiempo en mi vida para hacer lo que me toca a mí, lo que le tocaba a esa persona? Imposible, imposible. Por eso, cuando una persona se acusa en confesión de haber cometido un aborto, la penitencia es para lo que le reste de vida, porque lo que debe es una vida.
y ni siquiera le va a alcanzar porque no sabemos cuánto tiempo iba a vivir la persona, ese bebé al que mataron. Si iba a vivir 70, 80 años, todo eso debe. Si se iba a matar antes en un accidente o por una enfermedad, hasta donde iba a vivir, hasta ahí queda en deuda la persona. Hasta ahí queda en deuda la persona. Por lo tanto, no podemos provocar la muerte, aunque la muerte es la puerta para poder ir con Dios. No podemos provocar la muerte ni en nosotros, ni podemos provocar la muerte en ninguna otra persona. No se nos es permitido decidir cosas que solo le corresponden a Dios decidir sobre el tiempo de vida que una persona va a tener en este mundo. Cuando la persona conoce a Dios y desea estar con Dios en el cielo, son personas que ya no le temen a la muerte. Antes de Jesús, todos le tenían miedo a la muerte, a morir. Después de Jesús, de la resurrección, y ahora que conocemos a Dios, ahora viene el deseo de estar con Dios. Y la puerta, pues, es a través de ese momento que Dios disponga y de la manera como Dios lo disponga. Morir el día, la hora y la manera como Dios lo disponga. Los santos que han vivido y entendido este misterio, como Santa Teresa de Ávila, decía Santa Teresa de Ávila, tenía muchísimas ganas de ya estar con Dios y decía ella, me muero de las ganas de morirme. Tengo tantas ganas de morirme que eso me está matando. Las ganas porque ya quería estar con Dios. No es lo mismo querer morir para ya no sufrir, querer morir para salir de problemas, que querer morir para ya estar con Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. Estos santos ya querían morir para ya estar con Dios. Muero porque no muero, decía esta mujer. San Pablo también dice, para mí la vida es Cristo. Yo vivo, pero vivo para Cristo. Para mí la muerte, morir, es una ganancia. Para mí morir es algo que yo quiero. Los santos por eso son invencibles. ¿Con qué puede amenazarles el enemigo de Dios a un santo? Te voy a quitar esto. Son personas que si sufren por Dios se sienten felices. Es de que si el diablo les dice, te voy a hacer sufrir, pues está bien. Necesito pagar cosas, necesito limpiar mi conciencia, entonces está bien, qué bueno que alguien me va a ayudar. Y si el diablo le dijera, te voy a matar, uy, gracias, me estás dando el boleto para ya irme con él. Yo no me le quitaría la vida, me la quitaría usted, entonces derechito para allá con él. Por eso los santos son invencibles. El enemigo de Dios no puede nada con alguien que es santo. No puede hacer contra esas personas absolutamente nada. La muerte para nosotros entonces no es la aniquilación total de la persona. No. Cuando un animal muere, cuando una planta muere, se destruye para siempre. Pero cuando el ser humano muere, no hay una aniquilación. No hay una aniquilación porque solo se da la separación del cuerpo que se corrompe y del espíritu que es eterno. Se separan. A esa separación del cuerpo y del espíritu es lo que nosotros le llamamos muerte. Pero como el espíritu sigue vivo, entonces no podemos hablar de una aniquilación de la persona. No podemos hablar de la aniquilación. El espíritu fue creado eterno y así va a permanecer. En el cielo o en el infierno va a permanecer eterno. Cuando se separan, ¿qué sucede? Cuando se separa el espíritu del cuerpo, el espíritu debe de ir a la presencia de Dios a recibir el juicio particular. Si murió el día que Dios había destinado y de la manera como Dios había destinado, está a tiempo para llegar al juicio de Dios. Aquí es donde se suscitan podríamos decir que el momento de nuestra muerte es el más importante de nuestra vida. El momento de nuestra muerte es el más importante porque es donde nos vamos a jugar el todo por el todo, la salvación eterna o la condenación eterna. Se juegan muchos elementos en torno a nosotros en el momento de la muerte, que es importante que seamos conscientes de ellos porque va a llegarnos el día de nuestra muerte y se puede suscitar algo de esto. Una persona, después de morir, entonces, el espíritu debe ir al juicio.
¿Hay quienes no van al juicio? Sí, hay quienes no van al juicio por diferentes razones. Primero, cuando una persona muere, un hijo se le muere a la mamá y la mamá le llora, lo llama, no lo deja ir. Acuérdense la experiencia de Gloria Polo. Cuando ella muere y se siente atraída hacia el juicio de Dios, su esposo grita, le empieza a gritar a ella: Gloria, no te acobardes, Gloria, no te vayas, Gloria, tus hijos te necesitan. Y decía ella que cuando iba a empezar ese camino, esa voz de su esposo la detuvo. No se regresó, ella no se regresó por esa voz, pero no se pudo oír en ese momento mientras él le estaba gritando. El amor humano tiene un poder muy grande. Por eso para nosotros en la iglesia está prohibido eso de los altares para muertos. ¿Por qué? Porque si pones un altar de muerto y le pones ahí la foto de la persona y le pones comida, ¿para qué pones comida? Para que venga a comer. Lo estás entonces invitando a comer, lo estás llamando a comer. Esto se le llama espiritismo. Esto es espiritismo. Le ponen un vaso de agua o le ponen de la bebida que le gustaba. ¿Para qué? Para que venga y se lo tome. No puede porque no tiene cuerpo. No puede tomarse eso porque no tiene cuerpo. Sí puede ser transportada la comida y las bebidas para otros lados por los espíritus, sí. Por eso es que el agua se reduce y la comida a veces desaparece. A veces por esa razón, a veces porque había ratas por ahí, ¿verdad? Pero bueno, de todo tipo de ratas, de 2 patas, de 4, de todo. Por eso a veces desaparece el agüita y todo por ahí. Pero a veces sí es a nivel espiritual la reducción esa. Entonces, ustedes no pueden estarle hablando. ¿Cómo le van a hablar a un niño bautizado que muere por no tener pecado personal y estar bautizado? Su boleto está garantizado al cielo. Pero la mamá le está llamando, le está hablando. Es una perturbación para ellos. Los perturban. Por eso cuando la persona muere hay que entregársela a Dios. Hay que entregársela y entregar todo. No deberíamos de quedarnos ni con recuerdos a fin de que ellos puedan descansar. A fin de que puedan descansar. Hay quienes no los quieren soltar al grado que los incineran y se los llevan a su casa, ¿verdad? Claro que esto es lo peor que pueden hacer, ¿verdad? Porque en la casa se va a oír música que no va a dejar descansar a ese difunto. Se van a ver películas que van a ofender a Dios y lo van a perturbar. Y además, ¿qué va a pasar dentro de 50 años? Cuando el que se llevó la urna y la quería mucho y la cuidaba se muera. ¿Ustedes creen que los hijos de esa persona se van a encargar igual? ¿Los nietos se van a encargar igual? Hay una película que es una crítica para esta postura. Se me hizo muy curiosa, ¿verdad? Porque esto es un muchacho que se lleva las cenizas de su papá y se le ocurre ponerlas en un bote de café, porque a su papá le gustaba mucho el café. Y total que cuando llega a una casa de unos amigos, se queda dormido y agarran la lata y hacen café para todos. Y están todos tomándose al abuelo. Pues sí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podrán pasar? Por eso es que no se puede, no es permitido. No es permitido eso. Entonces, cuando ustedes le lloran, lo llaman, lo invocan, perturban a esa persona, no la dejan descansar, no la dejan irse. Y es una de las razones por las que puede quedarse en el mundo esa persona. Puede llegar a quedarse. No solamente esto, ¿verdad? Cuando una persona, bueno, es que me brinqué algo, perdón. Tengo algo más antes que decir. Cuando una persona muere arrepentida, hay una diferencia muy grande entre arrepentida y confesada. Si ustedes se encuentran a una persona muriéndose en la calle o en una casa donde sea, no necesitan traer un sacerdote. Si ya se está muriendo, ya no hay tiempo de que llegue ningún sacerdote. Ayúdenle a que haga un acto de confianza en la misericordia de Dios. Si hacen un acto de confianza en la misericordia de Dios, los pecados, la persona alcanza la misericordia de Dios y puede salvarse. Puede salvarse. ¿De ahí se va al cielo? No. Si yo, cuando cometo pecado, me confieso, Jesús paga el pecado por mí. Si yo no me confieso, pero me arrepiento,
no me voy al infierno, pero alguien tiene que pagar. Cuando una persona muere sin haber confesado pecados, tiene que pagarlos, porque no están pagados. No están pagados. Es la diferencia que hay entre morir sin confesarse y morir confesados. Si la persona, si ustedes le ayudan a que haga un acto de confianza y se arrepienta, ya la hizo, puede alcanzar la misericordia. Solo Dios lo sabe, porque solo Dios sabe qué tan verdad es lo que estuviera diciendo, qué tan verdadero sea su arrepentimiento. Solo Dios lo puede saber. Nosotros no lo podemos saber. Eso es entre Dios y el alma, pero se puede salvar. Puede llegar a salvarse. Pero dicen los místicos de ahora que hay personas que van al purgatorio por miles de años. Miles de años. Y el purgatorio, mis hijos, es muy parecido al infierno. Es muy parecido al infierno. En la tierra no se puede sufrir lo que sufre un alma del purgatorio. Nos explotaría el corazón. No aguantaríamos. Una gota del fuego del infierno dicen que es tan potente como para quemar una ciudad como Nueva York, que es muchísimo, muy grande. Una gota, porque el infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para los ángeles rebeldes. Para nosotros es el cielo. Pero si una persona no se arrepiente de sus pecados, prevalece en el pecado, corre ese riesgo de ir al infierno, donde el sufrimiento sería indescriptible, inimaginable. Todo lo que puedan ustedes ver de sufrimiento es nada. Vamos, el sufrimiento que ustedes ven, que de lo que refleja la película de Mel Gibson, es un juego de niños en comparación de lo que se puede sufrir en el infierno, porque el cuerpo tiene límites de sufrimiento y en el infierno no lo hay. El infierno está a nivel espiritual, así de que es verdaderamente algo que inimaginable para nosotros. Por eso hay que vivir de tal manera que alcancemos la gracia del arrepentimiento final, de la perseverancia final, y en que haya un sacerdote allí para confesarnos. Si ustedes hacen sus 9 viernes primeros, si se confiesan y comulgan durante 9 viernes, el primer viernes de cada mes, la promesa de Dios es que no te va a faltar un sacerdote que te confiese cuando te estés muriendo. Esto es importante para el que tiene fe y para el que sabe de esto. Esto es importante. Por eso muchas personas hacen sus viernes primeros. Es muy importante. Entonces, si la persona que muere ya muere confesada, Jesús ya pagó. Ahora ya nada más va a tener que purificarse de todo lo que haya quedado manchada, tiene que pagar todo lo que le deba a aquellas personas que les haya hecho alguna cosa mala. ¿Por qué? Porque nada, si ustedes no son santos, no pueden irse de la tierra al cielo. No le hace que hayan sido buenos. En el cielo solo cabe la santidad. Si no son santos, si no son santas, el día de su muerte, olvídense de que de aquí se fueron al cielo. En todo caso, de aquí se irían al purgatorio. El purgatorio tiene diferentes niveles. Cuando ustedes ven, se permiten ver cosas de impurezas y de cosas de estas, dicen los místicos, esto se me hace, yo no puedo ni imaginármelo, a lo mejor alguien de ustedes sí. Dice que en las partes más profundas del purgatorio, dice, ellos lo reflejan así, es como si hubiera una casa como de cristal o con ventanas muy grandes. Y aquellos que vieron cosas que no deberían de ver, Dios permite que vean a Satanás. Dicen que es un pavor y es un terror verlo. Ahora imagínense lo que será vivir con él en el infierno. Solo verlo, dicen que es un terror impresionante. Los que no vieron, pero escucharon chismes, impurezas y cosas de estas voluntariamente, porque no es lo mismo que tú oigas algo porque allí estás y no te puedes ir, a que estés ahí escuchando voluntariamente. Esos Dios les permite que lo escuchen. Hay quienes lo ven y lo escuchan. Dicen que esa es una de las áreas del purgatorio más terribles. Por el verlo, nada más llega, se asoma a la ventana. Dicen que eso es algo así impresionante, ¿verdad? Que no podemos tener una idea aquí en este mundo. No podemos ni siquiera llegar a imaginarnos. Por eso, cuídense.
Cuídense bien para que el día de su muerte no tengan que enfrentar ninguno de este tipo de cosas. Todo depende de la manera como vivan. Todo va a depender de la manera como vivan. Entonces, hay que morir en santidad, hay que morir en la búsqueda de la santidad para poder volar de la tierra al cielo. Para poder volar de la tierra al cielo. El purgatorio, a pesar de que es tan pavoroso, a pesar de que es tan terrible, es un invento de la misericordia de Dios. Porque si alguien no es santo cuando muera, no podría entrar al cielo. Así de que en el momento de morir, no era santa la persona, signo de que estaba condenada para toda la eternidad. Por eso Dios se inventa el purgatorio. De tal manera que si yo muero arrepentido y confesado, pero no terminé de pagar lo que yo debo, no terminé de purificarme de lo que a mí me manchó el pecado, tengo la oportunidad de ir a un lugar donde puedo terminar esa purificación, donde puedo terminar de pagar lo que debo. Entonces el purgatorio, por terrible que sea, es un invento de la misericordia de Dios. Gracias a él, los que todavía no sean santos y mueran, pero trataron de estar con Dios, tendrán la oportunidad de pagar y así poder entrar al reino de los cielos. Así es de que aquí viene otro problema. ¿Qué sucede si yo me proyecto y digo, bueno, el año que entra o dentro de 2 años yo me voy a arrepentir? Me programo y digo, ya nomás voy a vivir 2 años más de pecado y dentro de 2 años dejo todo. Pero resulta que yo tengo una naturaleza humana y según mi naturaleza humana, vamos a suponer, yo necesito 5 años para cambiar todo lo que tengo que cambiar, para pagar lo que tengo que pagar, para purificar lo que tengo que purificar. Dada mi naturaleza humana, ocupo 5 años. Pero cuando yo decido cambiar, me quedan 3 años de vida. Ya no la hice. Ya no la hice. Por eso es que no podemos posponer nuestra conversión. Tú no puedes decir, ya después dejo el pecado. ¿Y quién te dice que cuando decidas dejar el pecado vas a estar vivo? ¿Quién te dice que cuando decidas el pecado vas a tener tiempo de dejarlo? Vas a tener tiempo de pagar, tiempo de purificar. ¿Quién te dice eso? No debemos posponer nuestra conversión para después, porque no sabemos cuántos años de vida nos quedan. Y por la cara que tienen, pues ya no son gran cosa. Así de que más vale ponernos las pilas y empezar a trabajar nuestra conversión, empezar a trabajar ya desde ahorita. No sea que ya no tengamos tiempo en el momento en el que lo decidamos y nos espere un larguísimo tiempo en el purgatorio o un eterno tiempo en el infierno. ¿Se imaginan nada más? ¿Se imaginan? Así de que no debemos de posponer el tiempo de nuestra conversión, porque si no corremos el riesgo de no tener el suficiente tiempo para pagar lo que tenemos que pagar y poder entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando una persona muere, el espíritu debe de ir al juicio, debe de ir a este juicio de Dios. Hay varias razones por las cuales el espíritu se puede quedar en la tierra y no ir al juicio de Dios. Una de esas razones ya la habíamos mencionado, me adelanté. Una de esas razones es cuando le estamos llamando a la persona, cuando le estamos llorando a la persona, cuando le estamos rogando a la persona que no se vaya, que le queremos ver, que queremos estar con esa persona, etcétera. Le podemos jalar con nuestro amor. El amor es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes, cuando hay un perro que lo atropellan en la calle, y es el perro consentido de uno de los niños de la casa, y el perro quiere mucho a ese niño, mientras esté el niño ahí, el perro no se muere. Y no se muere. Mientras el niño le esté llorando, el perro lucha por vivir y no se muere. Los que saben de estos, cuando se dan cuenta quién es la persona que lo está reteniendo, agarran a esa persona, la retiran y se muere el animal. Eso también sucede con el ser humano. Nuestro amor los puede retener,
Por eso, repito, y menos las cenizas las podemos tener en nuestra casa. Menos, la persona puede, si queda retenida, queda errante. ¿Hay almas errantes? La primera fue Caín. Es la primera alma errante que se conoció. La primera alma errante, la de Caín. Otra razón por la cual un alma se puede quedar errante: cuando una persona se está muriendo, porque ya es el tiempo que Dios le está pidiendo cuentas, lo está llamando al juicio, y la persona se revela a morir. Si no se quiere morir, porque lo que ama está en la tierra y no en el cielo, el castigo empieza en la tierra. Son almas que se quedan en la tierra. Y quedarse en la tierra implica sufrimiento. Primero, nadie te puede ver, nadie te puede sentir, nadie te puede escuchar, y tú te das cuenta de todo lo que están haciendo los demás, a dónde van, cuáles son los riesgos, y nadie te ve, nadie te escucha, nadie nada. Es una desesperación tremenda. Una. Dos, algunos en sus carros han visto que traen una cosita como circular, como con una red que cuelga una pluma. Eso le llamaron últimamente atrapasueños. No es atrapasueños, ¿verdad? Ni para los desvelados. Eso era un instrumento que se utilizaba en los ritos para atrapar almas. ¿Cuáles almas? Las errantes. Un alma errante, una persona que sepa, la puede atrapar y la puede obligar. De hecho, cuando una persona es poseída, no por un ángel caído al infierno, sino por el alma de una persona, ya sea que anduviera errante o que se hubiera condenado, si esta persona puede entrar en el cuerpo, son tan violentos, y la manera de expulsar esos son diferentes. Son diferentes, no les sirve lo mismo. Se tiene que cambiar el esquema de liberación cuando se trata de un alma la que está allí. Y hablan, y se quejan, y gritan, y todo. Le preguntaba yo a un padre que tiene mucha experiencia en esto, le preguntaba yo hace unos días, estábamos platicando, y le dije yo, ¿verdad? ¿Qué diferencia tan radical cuando es un ángel caído de un alma errante? Y dice el padre, dice, sí, a mí una vez, dice, yo agarré agua bendita, dice, lo teníamos a la persona en el suelo y le eché agua bendita y me gritó, soy un alma, yo soy un espíritu humano, no soy un demonio. A mí con eso no me haces nada. Me dice, sí, no, es que sí es cierto. Entonces se tiene que cambiar el esquema de la liberación. Quiere decir que sí se pueden atrapar y sí se pueden poner las almas errantes a trabajar o hacer daño según la persona que los haya atrapado. Imagínense quedar errantes porque lo que aman está en la tierra y no en el cielo, y de todos modos te vas a morir. Dijeras tú, te aferras a no morirte y te quedas 3 años. Te aferras a no morir y solo alargas la agonía, pero de que te mueres, te mueres. Solo podemos alargar la agonía nosotros. Esta es una razón con las que se pueden quedar. Otra razón por la que el alma puede quedarse errante, porque muera a causa de un daño espiritual. Le mandaron a hacer un daño espiritual, hizo su efecto, encontró una puerta para entrar en la persona, le provocó la enfermedad, el daño, y la llevó a la muerte. El que le provocó la muerte puede atar ese espíritu y ponerlo a su servicio. Puede atar el espíritu y ponerlo a su servicio. Me ha tocado sacar de estas almas, y de veras son... es que es una locura eso, no, ni para qué entrar en ese tema ahorita, no saldríamos de ese tema. Entonces, los que mueren por causas de daño espiritual pueden quedar, si el que los mató con daños los quiere atar a su servicio, lo puede hacer. Pero también puede quedar atada la persona si participa de cosas de ocultismo. Por ejemplo, juega la ouija, va a que le lean las cartas, está metida en todo lo que es el horóscopo, las reencarnaciones, todo lo de la New Age, lo del Feng Shui. Todas estas cosas, cuando van participando en ellas, van cediendo derechos al enemigo y las personas no se pueden ir.
Y de veras, aunque a uno les ordene, si por ejemplo una persona le dice uno está haciendo una liberación a un alma errante que Dios le destinó que estuviera en la tierra por un año, le queda un año o un mes de estar errante, y yo con la autoridad sacerdotal le digo, te ordeno que vayas a los pies de Jesús, no puede irse. Porque la orden de Dios todavía le falta un mes. Cumplido el mes, lo puedo mandar inmediatamente allá. ¿No se cumple el mes? No, porque yo no tengo más autoridad que Dios. Y gritan, no me puedo ir. El endemoniado famoso, que le hizo el exorcismo el Papa, cuando le hace el exorcismo el exorcista oficial de Roma, y le dice, te ordeno que salgas. No me puedo salir. ¿Cómo que no te puedes salir? No, porque no me dejan. El de arriba no me deja. Esa que está arriba me tiene aplastada la cabeza y no me deja. ¿Cómo que no te deja? No, hasta que hable. Y ningún exorcista lo pudo sacar. Ninguno. Se fue con el más importante exorcista de España, se fue con el principal exorcista de Roma. Ninguno. ¿Por qué? Porque él no le permitía a Dios. Es que en esto del mundo espiritual hay muchas leyes. Cuiden su vida, porque no saben lo que les puede tocar sufrir en el momento de la muerte. Cuiden su vida, cuiden cómo viven, porque pueden ceder derechos, y estos derechos el enemigo de Dios los va a usar. Estas personas que participaron de ocultismo, mandaron a hacer cosas de ocultismo, le pidieron favores al enemigo de Dios. El enemigo de Dios adquiere derechos. ¿Cuándo los va a reclamar y aplicar? Cuando quiera. Regularmente lo hace en el último minuto de tu agonía. Por eso es que la persona, cuando entra al último minuto de agonía, algunos antes empiezan a ver perros rabiosos que les ladran, animales, aves que pasan volando, y empiezan a ver, muchos dicen que ya está alucinando. No, mis hijos, porque si hay un sacerdote allí que sepa de liberación, puede hacer la liberación y todo eso se calma. Pero si cuando te mueras no hay cerca un sacerdote que sepa de liberación, agárrate. Si la sola muerte ya es difícil, ahora con todo eso, el enemigo es acusador. Cuando te estés muriendo, todo pecado no confesado te lo va a echar en cara. Acuérdate de lo que hiciste, esto no mereces misericordia. Esa es una prueba terribilísima. Por eso, si ya lo confesaste, ya no tiene derecho él, ya no tiene poder para echártelo en cara. Si no lo confesaste, sí. Si no lo confesaste, sí. Entonces, imaginan, les digo que el momento de la muerte es el momento más importante de nuestra vida. Es el momento más importante, es donde nos estamos jugando la vida eterna o la condenación eterna. Entonces, estas son las razones por las que pueden quedar las almas errantes o atadas, no solamente errantes. Un alma se puede quedar en este mundo, pero se puede quedar atadas. Hay personas que mueren. Hay muchos, por ejemplo, si ustedes construyen una casa donde antes era un panteón, no supiste tú, pero metieron máquinas, quitaron todos los féretros y todo. Si quedaron restos, las personas que mueren tienen vínculos con sus restos y pertenencias. Mientras haya allí una de esas pertenencias o restos de la persona, ese espíritu se puede hacer presente allí y puede sacar a la gente de la casa. Claro que sí. Y pueden haber, por eso a veces se oyen niños, se oyen correr niños, se oyen llorar niños, se oyen reír niños, los pasitos, etc. Y son casas que no hay ningún niño, que no hay nada, y se pueden oír ciertos días a ciertas horas, porque hay unas personas que mueren y no se dan cuenta que murieron. No conocen a Dios, y esto es un misterio que no esté en la Biblia porque no lo necesitábamos saber para salvarnos, pero es un misterio con el que nos hemos topado ya. Es un misterio. Se tiene que hacer de la casa una liberación. Se hace liberación porque no sabemos si es niño o un espíritu infernal que está fingiendo ser un niño. Entonces no se sabe, se tiene que actuar con mucha cautela en todo este tipo de cosas. El momento de la muerte es bien importante, bien importante. Si hubiera restos o pertenencias de alguien, se necesita una liberación para que en esa casa se dejen de oír las cosas que se están oyendo. Pero bueno, la palabra de Dios también es clara cuando nos dice
que los muertos no solamente son los que pierden la vida física. A los ojos de Dios, todo el que está en pecado está muerto. Todo el que está en pecado está muerto. Y Dios es Dios de vivos, es decir, de personas en gracia de Dios. Así de que tenemos que luchar para acostumbrarnos a estar en gracia de Dios, para que el día de nuestra muerte tener la garantía de que estamos en gracia de Dios, estamos en búsqueda de la santidad. Si somos santos ya no hay nada que temer. Si viene aquí una persona que vivió una vida de santidad y todos vimos y nos consta que era una vida de santidad y se muere, pues hay que traer la banda, chunta, 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 ya, esa ya va para el cielo, esa sí ya va para el cielo, ¿no? Ya. Pero si muere alguien que no es santo, híjole, ¿dónde le tocaría? ¿Qué tan profundo del purgatorio? ¿No le tocaría en el infierno? ¿Qué le tocaría? ¿Qué pasaría con el alma? Si es una preocupación para uno cuando esto sucede, es una preocupación, pero depende de cómo vivan mis hijos, eso es lo que va a pasar en el momento de la muerte. Ahí todo va a quedar claro completamente, claro completamente. Por eso no hay una aniquilación. La muerte para nosotros es simplemente pasar esa puerta que nos puede permitir llegar a la presencia de Dios, a menos que se rebelen, a menos que se metieron en ocultismo, a menos que murieron por causa de ocultismo, etcétera. Entonces sí pueden quedarse en este mundo y pueden ser después obligados a trabajar para una de las personas que saben de ocultismo. Por eso se tiene que tener mucho, mucho cuidado. A los ojos de Dios, todo el que está en pecado, todo el que odia, está muerto. Todo el que está en pecado, todo el que odia, está muerto. Tenemos que vivir de manera que Dios nos vea vivos desde esta tierra, vivos, y no correr el riesgo de quedar atados, de quedar errantes. Hay personas, nos tocó un caso de una persona, una mujer, una muchacha, la mataron, era una maestra muy joven, la matan con ocultismo y la mandan atacar a su propia familia, a tratar de poseer a uno de la misma familia. Fue muy dolorosa esa experiencia de todo eso que se tuvo que hacer, porque son terribles. Bendito sea Dios, se pudo llegar a la liberación, se pudo llegar a todo y se supo todas las razones y por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Cuiden cómo viven, porque si no van a toparse con algo de esto el día de su muerte. ¿Qué los invito a que reflexionen en esta semana? Primero, ¿lo que tú amas está en la tierra o está en el cielo? ¿Has amado a Dios como para que te diera algo de gusto saber que si te murieras llegarías con Él? Porque eso sería una defensa para ti el día de tu muerte. Sería una gran defensa. Pero si lo que amas está en la tierra y no en el cielo, ¿quién sabe, mis hijos, qué va a pasar? ¿Quién sabe? Ahorita hay muchísimas almas errantes en el mundo por la manera como murieron. Muchas almas errantes. Hay personas que Dios les ha permitido verlas. Hay personas que Dios les permite pedirle ayuda que las almas de estas vengan y le pidan ayuda. Sí, por eso se saben muchas cosas ahora. No vienen las Sagradas Escrituras, porque no, el Señor mismo lo dijo, no todo está escrito, lo dice San Juan. Entonces, primero, si revisen si aman, si lo que más aman, no solo si aman, lo que más aman está en la tierra o en el cielo, porque eso puede ser causa de una rebeldía en el momento de tu muerte. 2, si tú eres de los que están posponiendo tu conversión para después, piensa si después vas a tener tiempo para convertirte. Si cuando tú te decidas ya no tienes tiempo suficiente, entonces es imposible que de la tierra te vayas al cielo. Imposible. Si acaso de la tierra tendrás que ir al purgatorio, al juicio, y si alcanzas la misericordia, al purgatorio. Y si hay alguien que te ayude, podrás ir superando más rápido. Pero también en esto hay un problema. Si tú te mueres, o si yo me muero, y a mí la Santa Misa no me importaba,
aunque ofrezcan misas por mí, no valen. Si alguien reza por mí el rosario y yo no lo rezaba, no me alcanza. Si yo no oraba por las almas del purgatorio, ninguna oración que se haga por mí cuando esté en el purgatorio me llega. ¿Se imaginan cuántas cosas hay en torno a ese momento de la muerte? ¿Cuántas cosas hay en torno a esto? Por eso hay que prepararnos, hay que estar listos para cuando el Señor nos llame, para cuando el Señor quiera. No pospongan la conversión, porque nunca van a estar seguros de que van a tener tiempo de terminar su conversión o de pagar lo que tienen que pagar. ¿Cómo vamos a pagar si todavía nos seguimos endeudando con el pecado? ¿Cómo vamos a empezar a pagar si todavía tenemos deudas? No se podría. Y si ya sabías o si no sabías que la participación en las cosas de ocultismo, fíjense bien en esto, participación en las cosas de ocultismo. Si tú te confiesas, la confesión no rompe esos derechos. No, la confesión te ayuda a que no tengas que ir al infierno. Jesús paga que no tengas que ir al infierno por eso. Pero después de la confesión, tendrías que ir a un lugar donde hagas una oración de renuncia y se te haga una oración de liberación. Si no, los derechos del enemigo por el bien o el favor que te hizo quedan ahí. No te puede llevar ya al infierno por eso. No te puede llevar al infierno, pero los derechos ahí quedan. Sí te puede hacer la vida difícil y te puede hacer una muerte dificilísima. Entonces, si ustedes participaron en algo, no basta con que lo hayan confesado, a menos que el sacerdote sepa de liberación, les haya tomado la renuncia y les haya hecho una oración de liberación, que haya tenido tiempo, no siempre se tiene tiempo para eso, y les haya hecho la oración para romper. Entonces ya no hay ningún problema, los derechos que el enemigo adquirió se rompieron. Pero si no han hecho esto, no se vayan a morir así, porque se pueden llevar una sorpresa muy grande. No se vayan a morir. Si no sabían que el participar en estas cosas de ocultismo no se rompe con la confesión, si no lo sabían, sépanlo y busquen cómo se les haga una oración de liberación, de renuncia y de liberación. De otra manera, esos derechos pueden permanecer hasta el día de tu muerte y son heredables. 5 generaciones lo recibirían. 5 generaciones sentirían la fuerza de eso que tú hiciste. Pidámosle pues a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda las gracias que necesitamos para prepararnos para ese día. Que ese día sea algo verdaderamente, una experiencia bonita, que lo puede ser. Les he platicado de esta señora que murió allá en Tecate, ¿verdad? Yo la conocí, una mujer de mucha oración, carmelita, carmelitana, pues ella, ¿verdad? Pertenecía a esta cofradía. Cuando ella va a morir, la Virgen le avisa: te vas a morir, y ella prepara todo para el momento en el que iba a morir. Y el día que se iba a morir, junta a todos sus hijos y empieza a darles consejos: por favor, haz esto, a ti te pido esto, ven, te voy a dar la bendición. De uno por uno les dio la bendición, y todos llorando: no, mamá, usted no se va a morir. Sí, ya sé que me voy a morir, no se preocupen, estoy feliz, les da la bendición a todos. Termina, se acuesta otra vez y abre los ojos de repente en grande y dice nada más, nadie vio nada, nomás ella: Virgencita, préstame a tu hijo. Extiende los brazos y cae muerta. ¿Ustedes creen que uno le va a llorar a esas personas? No, hombre, esas va derechitos, una catapulta al cielo, ¿verdad? Estas le dieron una ventona al cielo. Pero cuando muramos nosotros, ay. Y luego sepan, de tus abuelos, de tus parientes, de tus amigos que han muerto, ¿cada cuándo les ofrecen ustedes misa? Para que sepan, ¿cada cuándo les van a ofrecer a ustedes una misa cuando se mueran? Para todo lo que deben y lo que les van a ofrecer, prepárense mejor, mis hijos, porque no van a recibir mucha ayuda el día que se mueran. Que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.